Bueno, miren, tenemos con nosotros, hablando Jorge Mera, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, representante de esta organización ante la Junta Central Electoral, con quien vamos a conversar sobre muchas cosas, incluyendo el depósito de una denuncia, no sé si se le puede llamar denuncia querella, ante la Procuraduría General de la República y su departamento para la investigación de la corrupción. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, Orlando. Mira, antes de entrar con el tema electoral y el tema legal, una preguntita respecto a algo que probablemente se presente mañana. El presidente tendría esta mañana para pedir al Congreso una extensión, una nueva prórroga del estado de emergencia. Algunos legisladores del PRM han dicho en sus redes sociales que no la apoyarían, pero no me parece haber visto que esa sea una posición formal del partido. Entonces, ¿cuál es la posición del PRM sobre esa posibilidad? Sí, permíteme, antes de dar respuesta a tu inquietud, expresar mis condolencias a Ricardo Nieves con motivo del fallecimiento de su madre. Mi afecto, Ricardo. Muchas Dios la gracias. coja en sus santos senos. Con respecto a tu inquietud, nosotros no hemos tomado una decisión oficial del PRM sobre la solicitud de prórroga del actual periodo. Entendemos que entre esta noche y mañana vamos a fijar esa posición, pero te anticipo que hay dos situaciones. Primero, desde el punto de vista de mayorías para aprobar esa solicitud de prórroga, se tiene que contar necesariamente con la oposición, vale decir, con los diputados de la Fuerza del Pueblo y con los diputados del Partido Revolucionario Moderno. En segundo lugar, me parece que esta tercera prórroga debe sopesarse sobremanera, porque lo que hemos visto que ha sucedido, bueno, que los candidatos del partido oficialista, del PLD, salen después del toque de queda a repartir alimentos, a hacer fumigaciones sin ningún tipo de control, mientras los candidatos de otros partidos tienen que estar en sus casas. Y por otro lado, el nivel y el estado de las compras gubernamentales que se han hecho en esta pandemia, pues lógicamente nos llaman poderosamente la atención a que el gobierno y el Partido de Liberación Dominicana han estado jugando a la política en términos de esta misma pandemia y de este estado de emergencia. Entonces, considero que va a sopesar mucho en el ánimo de los legisladores y de la dirección del PRM esto que acabo de decir, porque ciertamente ya el pueblo dominicano en su gran parte ya está en las calles. O sea, claro. Nosotros hemos visto en el día de hoy que prácticamente se están formando los mismos tapones que estábamos acostumbrados a ver antes de esta pandemia. Entonces, pienso que el PRM va a sopesar todo esto porque no podemos seguir en las condiciones en que estamos, con un gobierno que primero no quiere unidad nacional, segundo no quiere que el resto de los partidos colaboren con el gobierno y tercero, que le saca provecho político a la misma situación del estado de emergencia. Entonces, por lo tanto, entiendo que esto va a ser muy sopesado al momento de decidir la situación ante esta nueva prórroga. Bueno, Orlando, hay en el país una especie de epidemia de incendios de basurales o de recogedera de basura o depósitos de basura como Duquesa o lo que ocurrió en Santiago y en otros pueblos del interior. En el caso concreto de Santiago, el síndico hizo una acusación directa al Partido Revolucionario Moderno y al que dirige el distrito municipal
Santiago del Este, Santiago Este, que es bastante nuevo, por cierto. Tú atribuyes a esta escalada. Bueno, hay que tomar en cuenta que en lo que respecta a Duquesa, el alcalde de Santo Domingo Norte ha hablado de manos criminales. No ha hecho señalamientos específicos, pero ha hablado de manos criminales. A pesar de que a partir del decreto 2120, el Estado, el gobierno conservaba el control absoluto de Duquesa, pero él habla también. Hay un plan, eso está destinado políticamente a ser usado, eso lo sabemos, pero ¿hacia dónde va a desembocar este tipo, digamos, de cuestionamiento que se ha mantenido reduplicándose? Porque he oído las bocinas, los políticos, toda una serie de cosas que parece bastante bien orquestado. Bueno, lo primero es que tengo que decir con respecto a Duquesa, que tal como tú señalas, quien tiene la gobernabilidad de ese vertedero es el gobierno del presidente Danilo Medina, con el decreto que tú mencionas, más el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que está presidido por el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, me parece a mí que queda muy claro que los mismos que hablaron del sabotaje de las elecciones de febrero son los mismos que están detrás ahora de querer buscar culpables cuando los únicos responsables de esto son los ayuntamientos encargados de esos vertederos. En este caso de Duquesa queda muy evidente que es el gobierno nacional. Por lo tanto, veo que es más bien el Partido de Liberación Dominicana tratando de pescar en río revuelto y de querer sacar una ganancia política en medio de una situación en la que él sabe, el PLD, que la tiene todas las de perder el 5 de julio. Y por otro lado, con respecto a lo de Santiago, ahí hay una situación que es la siguiente. El 15 de marzo se eligió al actual director del Distrito Municipal de Santiago Oeste, que no es cualquier distrito municipal, porque les invito a buscar la geografía de lo que significa Santiago Oeste para darse cuenta de que prácticamente es casi la mitad de lo que era Santiago antes de esta elección. Entonces, ¿qué resulta? Que el director de Santiago Oeste es del Partido Revolucionario Moderno. Y resulta que cuando él es electo, decide entonces, bueno, déjame buscar cuáles son los activos de nuestro ayuntamiento. Entonces se da cuenta que ahí están el vertedero de Rafey, está el cuerpo de bomberos de Rafey y también el matadero municipal, que antes formaba parte del municipio de Santiago, pero que ahora le pertenece a Santiago Oeste. Y entonces el actual alcalde parecería que no quiere entender que esos tres activos ahora son de Santiago Oeste y pretende entrarse en una disputa y buscando argumentos indefendibles de querer acusar al Partido Revolucionario Moderno de algo que efectivamente nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Se mantiene la propuesta de ir a la justicia con ese caso? Pero claro que sí. Quiero informarles que el PRM contrató al abogado Jorge Luis Polanco de Santiago y en el día de hoy o en el día de mañana se le está notificando al alcalde de Santiago una solicitud de retractación, dándole una oportunidad para ver si él se retracta de lo que dijo. Y si no se retracta, pues evidentemente será sometido a la acción de la justicia. AFA. Orlando, ahora todo está concentrado en un tema: continuidad o cambio. Y el gobierno no tiene límite para tratar de asegurar su continuidad. Hay un vacío que es por lo que yo quiero preguntarte. Todos los frentes de masa encarnan la visión y las demandas de cada sector.
y hay un terrible silencio, al grado tal de que el área de salud tiene ahora en la crisis una muestra de que es verdad que el presupuesto de salud no puede seguir siendo tan pequeño, y no hablan. Que así mismo tenemos el problema de la educación ahora. Es decir, la concentración en un tema de unidad que ha llevado a Luis a pedir una gran alianza nacional hasta con el gobierno, no puede ser a base del silencio de las demandas de la gente. Incluso la unidad verdadera es la que la gente se sienta representada en reclamar lo suyo y unificada en lo otro. Yo quiero oír tu opinión sobre ese silencio impuesto a las demandas de todos los otros sectores en nombre de que la central fundamental es continuidad o cambio. Fafa, tú tienes razón en el sentido de que hay muchos sectores de la vida nacional que tienen distintas situaciones en las que el gobierno no ha asumido respuesta ante esos reclamos. Está, por ejemplo, muy claramente dicho por ti, el presupuesto del sector salud, que es insignificante frente a los problemas que tiene el sector salud de la República Dominicana. Igualmente, distintos sectores tienen que ver con los profesores, los maestros y todos los sectores de la vida nacional que están pasando una situación bastante complicada en estos momentos. Yo pienso que el gobierno ha entendido, tratado de minimizar estos reclamos, y evidentemente a nosotros nos tocará el de tocar los diferentes sectores que representan los frentes de masa para que estos reclamos salgan a la luz pública y buscarle soluciones. Pero evidentemente que desde el gobierno hay oídos sordos ante estos reclamos que tú muy bien señalas. Orlando, hoy el empresariado sometió un plan para la reactivación de la economía y el sector sindical planteó concretamente que hay que iniciar la reapertura de la economía para que esta no se abra de manera desorganizada frente al tema de control de la pandemia. ¿Ustedes conocen esas dos propuestas? Honestamente, no. En lo particular, no la conozco. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Aquí hay una realidad. Aquí hay de facto, de hecho, aquí ya la sociedad salió a la calle hoy. Claro. De hecho, aquí ya están todos los sectores en la calle. Entonces, eso es una realidad que el gobierno tiene que entender. ¿Por qué? Porque el gobierno debió haber tomado las decisiones claves justo cuando tomó el toque de queda, justo cuando estableció el estado de emergencia. Yo coincido con el obispo Víctor Masalles en el sentido de que el gobierno perdió tiempo al momento de establecer el estado de emergencia y estamos viviendo las consecuencias, porque es que nosotros no somos Suiza, nosotros no somos ningún otro país desarrollado, aquí Orlando, hay dificultades. Hay un caso de aprovechamiento del poder sumamente irritante porque tiene que ver con el gabinete social de la Presidencia de la República que dirige Margarita Cedeño de Fernández. Porque este es un área muy sensible del gobierno y porque ella ha aprovechado todos los recursos para hacer campaña personal y no ha renunciado a esa parte de ejecutar las políticas asistenciales del gabinete social. Tanto así que ella es la que anuncia los aumentos y las extensiones y las ampliaciones de los programas de asistencia. Hay todo un uso del poder. Hay un artículo, el 139, párrafo 1 y 2 de la Ley Orgánica Electoral, que establece que tan pronto un funcionario es electo para un cargo, tiene que renunciar a ese cargo. Y ella sigue dando conferencias los miércoles
hablándole a la gente como si el dinero que ella repartiera fuera de ella o como si ella fuera un filántropo. Pero ustedes no dicen nada, que hay una violación tajante de la ley allí, pero una violación grosera, una manipulación de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la necesidad de este país. Y se permite. Yo no entiendo a veces este país. Hice un comentario la semana pasada aquí en El Rumbo de la Tarde sobre el tema. Y yo creo que ese es un tema trascendente porque esa señora maneja los programas de asistencia social del Estado dominicano. No son de ella. Ella no es propietaria de eso. A ella no le pertenecen los méritos de acumular el dinero de los contribuyentes para un programa de asistencia social que financia el Estado. De eso se trata. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Pero quiero recordar que el PRM fue el primer partido que habló sobre las licencias y los casos de funcionarios haciendo campaña, y depositamos una acción ante la Procuraduría General de la República, que yo sé que es otra entidad que pertenece al Poder Ejecutivo, pero ciertamente tú tratas un punto que me comprometo con ustedes a asumir ese caso y a depositarlo ante las acciones, ante las instancias correspondientes. Porque déjame decirte, nosotros hemos depositado ante la Junta Central Electoral 2 instancias que tienen que ver con el uso abusivo de los recursos del Estado luego del toque de queda. Y esto está bastante documentado con video, con fotos, y vamos también a completarlo con esto que tú muy bien señalas. Y tal es el caso de otros candidatos que son funcionarios del gobierno que no han tomado licencia de sus funciones. Orlando, gracias. Gracias por compartir con nosotros esta breve entrevista y ponernos al día de las actividades del PRM y del aspecto político que también está involucrado en esta pandemia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós. Argene.